Bueno, bienvenidos a este encuentro que tenemos de estudiantes, participantes de un diplomado en disolución de conflictos, de diálogos sanadores. También hay personas nuevas en este ingreso y esperamos acercarnos hoy en un encuentro muy amigable y aprender exactamente cómo acompañar a quien sufre, a cómo acompañar en medio del dolor, en medio de la tristeza, de quien no sabe a veces ni de dónde viene y para dónde va o qué le ocurre a la persona. No es fácil bajar uno la velocidad y caminar al ritmo de quien no ve y acompañarlo y tener un diálogo con la persona porque tiene otro idioma, otra manera de hablar distinta. Ese es otro lenguaje que tiene esa persona y a veces no sabe. Es otro diccionario, es otro alfabeto. A pesar que hablemos español, estemos en la misma ciudad, cada persona tiene otro diccionario, otra forma de guiarse de modo distinto. Eso es lo que nos llama la atención aquí para trabajar en esta reunión hoy. Son muchas cosas, pero trataremos de hacer algunas que nos puedan permitir el crecimiento. Cómo acompañar de manera cálida a una persona que sufre y tiene problemas. Puede ser el mismo esposo, la misma esposa, el vecino, familiar, y especialmente en estas épocas de fin de año que se requiere acompañamiento a la familia más cercana. No es fácil, pero sí es posible. ¿Cómo hacerlo? Pues tratamos de hacer un acercamiento hoy a través de este diálogo, diálogos transformadores y sanadores. Así que bienvenidos. Estamos dando la bienvenida a varios participantes de distintos países. Ya antes de empezar la grabación nos estuvimos saludando. Ahora queremos empezar y crear esa pregunta de cómo uno acercarse a otra persona que sufre o que tiene sus dificultades. Las personas pueden preguntar en la manera que voy hablando, porque en eso consiste la interacción, que podamos dialogar. Si alguien quiere colocarme un problema inicialmente, una dificultad de alguien, no necesariamente de uno, sino una situación compleja, difícil, o que la persona sufre o que ha escuchado que sufre o alguna dificultad, me la menciona brevemente en este momento si alguien me ayuda colaborando con alguna situación. Y con base en esa situación que me mencione, que va a servir de ayuda para quien la mencione y también para los demás, entonces vamos a entretejer, entrelazar las categorías de las ciencias del comportamiento y las categorías teológicas de la espiritualidad para poder tejer una propuesta. ¿Alguien quiere eh, lanzarse o decirnos? Pastor Daniel, mira Adelante. que esa pregunta la tomo de rapidez, Sí. porque sucedió cuando mi abuelo estaba en un estado crítico, ¿no? Sí. Estaba hospitalizado y yo esa tarde lo estaba acompañando allá en el hospital. Mm. En esa entró la esposa acompañando al paciente y cuando yo estaba pendiente de mi abuelo, cuando abrieron así la sala rápidamente, entraron con él, lo colocaron en la cama que estaba continuo mi abuelo. Y pasó, yo le vi a la señora una angustia tremenda y decía, mi esposo, vinieron, le colocaron una sonda, pues rapidito y como pudieron, pero de un momento a otro él soltó como una especie así de bucarada, la sangre volvió hacia el cielo raso y se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando y claro, ya gritando, gritando. Y entonces él se lo llevaron pues que para reanimarlo o algo. Pastor, le cuento que uno queda ahí como en show, como que se une el momento y no sabe ni qué decir, solamente lo que habrá sale decirle, Dios tiene el control, Dios tiene el control, pero algo muy, como le dije yo, la persona no tiene nada, como decir, usa como culpable, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y es un momento bastante, mejor dicho, uno como que se une más al show de la persona que a unas palabras para darle como el ánimo. Ok. ¿Se une más al show de la persona? ¿Dijiste? ¿Cómo, pasó? ¿Se une más a qué? Como a ese shock que tiene ella, ese momento crítico, ella entró en shock en ese momento, o sea que, ¿por qué, Dios mío? Ella tenía esperanza de que iba a salir de ahí bien y ella se estaba muriendo. Ella deseaba que él sí, que se...
El anhelo de ella era que al llegar al hospital, pues le colocaran todo lo que concierne a ello, ¿no? Que de pronto un suero, algo que lo reanimara, era como su momento, que ella estaba ya ahí esperando. Cuando llegan con él, inmediatamente lo conectan, le ponen sonda y todo eso. Y como le digo yo, él soltó un bucador de sangre, pues se expandió por el piso. Y claro, la señora comenzó a gritar, yo logré controlar allí, y tranquila, Dios sí le controlé todo, pero gritaba y gritaba, pasó, pero entonces ya uno como que se contagia de ese momento crítico de ella, entonces no dice una sola palabra, solamente la tiene allí, ¿no? Ya, ok. Listo. Ahí tenemos una situación. Así, y así pasa la vida, ¿no? Y es cómo acompañar una situación de esas. Es la pregunta, Henry, ¿cierto? Y ocurre ese dolor y esa situación que aparece. Alguien nos cuenta algo así. Inmediatamente eso, cuando alguien nos cuenta una situación de esas, las palabras que decía Henry, ¿cuáles eran? Que uno queda como, dijo él, ¿se acuerdan? Como en shock. Como en shock, ¿cierto? Bueno, ahora viene la pregunta ahí. ¿Uno qué haría en esos casos, en esos casos? ¿Cómo acompañaría? ¿Cómo iría el ritmo de la otra persona? Son las preguntas que surgen, que es las que él plantea, ¿cierto? Es lo que ocurre. Entonces, inicialmente, uno escucha a esta persona y es tratar de escuchar, en este caso, ¿a quién fue el que escuchamos? ¿A quién escuchamos? A ver, nosotros ¿a quién escuchamos? ¿Qué fue lo que más nos impresionó? ¿Qué fue lo que más nos impresionó? La forma como ella gritaba. La viuda, La viuda, ya. ¿Y los demás qué dicen? ¿Qué es lo que impresiona de entrada? La sangre que La escuchó. sangre, la viuda, eh, el shock, Estamos, estamos escuchando a Henry, profesor. a Henry. Eh, Como esa falsa expectativa que ella tenía, ¿no? Aguirre, Aguirre. Ella tenía la certeza de que al llevarlo allá, él se iba a reanimar. Y fue lo contrario. Ok. De esto que estamos escuchando, ¿a quién escuchamos? La sangre, el shock, la viuda, a la persona que está allí. Celestino dice a Henry. De eso consiste nuestro trabajo. Cuando uno dice la sangre o dice el shock, ¿a quién está escuchando uno? Lo que el narrador vio, ¿Cómo dice Isaac? lo que el narrador vio, o sea, está contando su experiencia, Lo del lo que él narrador. vio. Sí, En este caso, el que dijo fue Yander. sí. ¿A quién estamos escuchando entonces? A Henry, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Noemi. Pero lo que dice Yander, cuando Yander dice la sangre, esa, ¿a quién estaríamos escuchando? el enfermo, ¿no? ¿A quién fue quien impresionó la sangre? A la familia, ¿no? ¿La familia? Pues las personas que estaban ahí con él, que vean que bota sangre, ¿no? ¿No, Henry? Henry estaba allí y la esposa. Sara dice Henry, que a la mujer. la gente que estaba ahí alrededor, creo que lo impresiona, Estaba ¿no? la Henry, señora de él, estaba el enfermero que lo estaba conectando. Mi abuelo pues estaba dormido y estaba yo ahí. Pero cuando me soltó la bocanada de sangre, eso es el momento donde ella comienza a gritar. Entonces, inmediatamente contagia, nos contagia a nosotros, al enfermero, pues logró, mejor dicho, fue un momento bastante de, como dice, como isofacto, pues nadie esperaba Ok, un momento de eso, fue algo bien inesperado. listo.
hemos hecho, como ven ustedes, varias perspectivas, varios horizontes, varias miradas. Unos a la sangre, otros a la esposa. Sara nos comenta la mujer, nos dice a la esposa. María Elena dice que no es la esposa, sino la viuda. Otros el shock. Ese es el arte de escuchar. ¿Quién fue el que dijo la sangre? Yo, Henry, que contó, Henry. ¿Perdón? ¿Quién dijo la sangre? primero La Henry. señora, la esposa de él, que estaba al lado de ella, dijo, uy, como comando, porque como haga cuenta una fuente luminosa para ver como más claro. Esa sangre salió, fue hacia arriba. Y yo, uy, sangre, la sangre. Gritó ella. Entonces, claro, nos volteamos a ver nosotros. Vino el enfermero y comenzó a limpiar allí, a tratar de como de reanimar, no sé. Le puso la mano en el pecho al señor. Y pues eso es lo que más, como que impactó en el momento. Y ya todo el mundo decía, no, pues está muriendo, otros que está, bueno, un infarto. Comenzaron diferentes voces en el momento, ¿no? Ok, listo. Gracias. Ahora, Henry, cuando usted narra esto y lo trae aquí a la sala, ¿con qué propósito lo traes? De mirar la reacción. ¿Usted qué haría? Preguntándole al grupo, ¿no? A cada uno, ¿usted qué haría? O sea, ¿usted le gustaría saber qué harían sus compañeros de la sala? O sea, uno como egresado de una universidad, como estudiante, bueno, como teólogo, como que sea, uno trata de aplicar los principios de ayuda o cómo se puede llamar, de acompañamiento. Sí. Pero el momento no le da a uno como para, solamente yo me acerqué, fue a ella a decirle, el Señor tiene el control de todo, tranquilícese. Fue lo único que pude decirle así con palabras. Entonces usted, cuando trae esto aquí a la sala, está preguntándose a los compañeros, ¿ustedes qué harían? ¿Y usted lo hace con qué propósito? ¿Con qué propósito pregunta? De comparar mi reacción, o sea, qué reacción, yo porque fue el momento que me tocó a mí, pero Sí. que cada uno se ponga en mis zapatos y pueda decir, no, pues yo haría tal cosa o haría esto, sea como mi expectativa en ese momento. Y cuando usted sepa cómo cada uno se coloca en sus zapatos, ¿qué buscaría con esto? De pronto, mm, ¿cuál sería la reacción de una dama, por ejemplo? Porque dicen que siempre hay diferenciación entre el varón y la mujer en frente a una cosa de estas. Se hace como una especie de comparación, de sacar deducciones. Bueno, y usted como instructor, pues ya nos daría como una pauta, ¿no? Ah, o sea que lo que busca con esto de comparar y escucharme a mí es para, Habrán otros momentos parecidos, ya estamos preparados para ello. para estar más preparado, ¿sí? Sí, porque hasta ahora no me he presentado nada parecido, pero vos participé de una, porque ese momento que me quedó a mí, esa imagen en mi mente, ¿no? Me sentí impotente. Dios mío, yo hubiera querido que tú hubieras usado. Es decir, como que no tuve la oportunidad más fuerte de que ella se calmara. Después uno aprende de pronto lo que ha estudiado, que la persona use culpables o cosas y que deja que ella se desahogue, ¿no? Entonces comienza uno a hacer una cantidad de preguntas en ese escenario que a salir de ahí no sabe cómo responder. Primera vez que expongo eso aquí en un grupo, ¿no? Pero muy bien lo que estás haciendo, Henry, y es muy vital porque esa es una manera existencial, un momento de angustia que se vive y esa pregunta suya me parece que es la pregunta de todo el mundo, los que estamos en la sala. Pueden escribir en el WhatsApp, si no pueden hablar en audio, para poder escribir allí
eso me pasa a mí, eso me ocurre, me gustaría saber aquello, por favor en la sala, en el chat, o me hablan por acá para poder alimentar más el proceso de diálogo entre los que estamos en la sala, para ir creciendo más entre todos. En eso consiste nuestro encuentro acá, de escucharnos, ese dolor, esa situación difícil y poder encontrar un camino que pueda uno como estar más tranquilo. Bueno, vamos a recopilar lo que hemos trabajado. ¿Listo? Vamos a recopilar hasta el momento lo que hemos trabajado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es escuchar un caso. Un caso, ¿ustedes cómo llamarían ese caso? ¿Un caso como de qué? ¿Cómo llamarían? ¿Cómo le llamarían ustedes a eso que acabaron de escuchar? Un caso de impotencia. Caso de impotencia. Eso sí, me parece Ve, interesante. ¿Sí? enseguida de donde mi suegra murió un señor, pues él pues estaba, no era viejo, entonces ellos llevaron de urgencia y le dio algo en el estómago. Bueno, resulta que él estuvo como 15 días ahí y murió porque le cogió una peritonitis y todo. Y entonces cuando ya yo voy a la funeraria, a la hermana, a la esposa y eso, pues darle el pésame y que Dios lo fortalezca, la hermana me dice, pero yo le pedí a Dios que no se lo llevara. Me dijo así, como en ese tono así. Yo le dije, ay, que Dios las fortalezca y que Dios los llene de su paz. Entonces yo me quedé como, pero le pedí a Dios que no se lo llevara. Me dijo así ella, como en reclamo. Y yo ahí sí me quedé, no sabía qué decir. Ok. Historias muy parecidas, ¿cierto? Sí, es similar porque la persona busca como que Dios no me escuchó, él fue el culpable. Pondría, profesor, yo pondría el tema impotencia ante el dolor. ¿Cierto? Yo colocaría un título como aceptar que no tenemos el control. Aceptar que no tenemos el control. Ok, listo. Perdón, del control de todo. No tenemos el control de todo. Bueno, vamos a tomar aquí un espacio para poder revisar, porque en eso consiste el aprendizaje, revisar lo que está ocurriendo. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver hasta dónde hemos llegado. ¿Listo? Tenemos aquí un caso de impotencia que me han mencionado. Ustedes están viendo en la pantalla, ¿cierto? Y inicialmente hay una historia que nos cuenta Henry. Y después vemos un deseo y después vemos una historia alternativa. Entonces, esta historia dominante dice, yo alcancé a escribir acá tratando de entender un poquito, pero eh, del shock. Entonces, entender un poco. Y decía él, Dios tiene el En control. shot, con ese. Ah, sí, sí, sí. Es que traté de escribirle así como a la rapidez. ¿Dónde es que está? Ay, me volvió eso. Entonces, shock es sea acá, ¿no? Entonces, Dios tiene el control. Bueno, yo lo escribí rápido. Ahora que uno empieza como a revisar las letras. Entonces, se siente culpable, decía Henry, ¿no? ¿Por qué Dios descubre esto? Uno se une al shock de la persona que tiene las palabras apropiadas para la persona. ¿Por qué, Dios mío? El anhelo era llegar al hospital y que la reanimaran, decía la esposa. La sangre en el piso, la señora grita, yo logré calmarla, uno se contagia de dolor, crítico de ella. Ella tenía falsas expectativas y fue lo contrario. Hay unas aproximaciones, ¿ustedes qué sienten con eso? Yander dijo sangre, no tenemos el control. María Elena a la mujer, también se habla de la viuda, ¿no? De la viuda. Entonces, son acercamientos a donde cada uno te impresiona, lo que le impresiona cuando ves esa situación. Entonces, ¿cómo hace uno para saber la pregunta que él está planteando Henry? Y esta pregunta es clave, que es la pregunta
para lo que está preguntando Henry. ¿Qué es lo que desea la señora? ¿Qué es lo que desea el señor? ¿O qué es lo que desea el médico? ¿O qué es lo que desea Dios? ¿O qué es lo que desea el portero? ¿O qué es lo que desean las personas? ¿O qué es lo que desean los familiares? En este caso le preguntamos, ¿cuál es el deseo de quién? El deseo, en este caso le pregunté a Henry, que es el que está hablando, y el deseo es que él quiere saber usted qué haría. Y entonces le preguntaba, y en la historia alternativa, ahí empezamos a tejer el camino, de escucharlo a Henry, y es de comparar para que a uno se coloque en los zapatos, conocer la reacción de una dama, comparar opciones, para estar como más atento, ¿cierto? Decía Henry. Entonces, hasta el momento, estamos frente a una situación que nos está llamando ¿qué es el camino por donde uno se va? El camino es escuchar a la persona bien. No sabemos qué es lo que desea. Si no sabemos, lo que hacemos es preguntar. O por lo menos deducir, si no se puede en aquel momento, para saber el camino que desea. Ya inicialmente, él no hizo la pregunta a la señora, sino que él mismo tomó el camino, es como que darle protección y compañía y acompañamiento. En este caso, quien está contando la situación, el deseo, el deseo de la señora y el deseo de Henry que hoy cuenta, ¿son iguales? No, no son iguales. Son iguales. Entonces estamos escuchando ahora a Henry y la pregunta es para Henry. Cuando yo hice la pregunta, ante esta situación, ¿a ustedes qué le impresionan o qué es lo que le llama la atención? A Chandler le llamó la atención la sangre. Cuando habla de la sangre, ese es el deseo o la situación que le está pasando ¿a quién? Yander. A Yander. No es la que le está pasando a Henry, y menos lo que le está pasando a la señora. ¿Me doy a entender? No entiendo, ¿cómo así? No entiendo. ¿Por qué la sangran Yander? Porque yo hice la pregunta, cuando ustedes escucharon este relato, ¿qué desean hacer o qué les impresiona o por qué camino quieren tomar o qué camino quieren tomar o qué les impresiona esto? ¿Qué ven aquí? Él nos contó, ¿qué le impresionó? A Yander le impresionó la sangre, pero lo que está diciendo Henry es que él quiere saber ustedes qué harían, él está interesado, nos está contando, no para que nos impresionemos de la sangre, sino para que le ayudemos a Henry. A Henry no, a la viuda. No entiendo. Ahí la ayuda no es para Henry, es para la viuda. No entiendo ahí. Cuando Henry trae esto aquí a la sala, le preguntamos, Henry, ¿usted qué desea? Y él no nos dijo que quería ir a ayudar a la viuda. Claro, no. María Elena, pregúntale a Henry y te das cuenta. Henry, dígale que qué desea. Cuando él nos cuenta esta historia. Que no tenemos movimiento. Sí, el punto clave mío es, ¿ustedes qué harían en mi caso al enfrentar ese escenario? Henry, hay un comentario. Yo dije que la sangre, porque me pareció escucharte que en el momento en que tu autocontrol como que se vio un poco alterado, fue en el momento en que la persona expulsó sangre. Entonces, como que me imaginé y escuchándote que ese fue el momento que generó un cambio en ti, en el control que tenías hasta ese momento. ¿Sí es así o no lo interpreté bien? Sí, es que yo estaba hablando con ella frente a frente, cuando en ese momento el esposo soltó una bocanada de sangre, entonces me dijo, uy, sangre, tenemos a ver, y era que pues estaba fue que provocó mucho espanto, pues. La que gritó eso fue la viuda, la señora. Entonces, María Elena, quien cuenta el relato es Henry. Y Henry trae esto acá
para que ayudemos a quién. Ayuda, ¿cierto? ¿O a quién? Pregúntele a Henry. Dígale, Henry, ¿qué Henry, te trae esto acá? ¿Qué buscas ¿para con que Sí, ayudemos a quién? ¿Ayudemos quién? A Henry, ¿quién? ayúdame a mí, en tu caso, ¿tú qué harías para que me des un consejo a mí para la próxima? ¿Notaste, Marilena? Ah, pero el consejo ¿para qué? ¿Para ayudar a quién? ¿A la viuda? El No. consejo, yo el consejo lo pediría, ¿cómo actúo con la viuda? Así le diría yo, ¿qué le podría decir en esos momentos difíciles a Exactamente. la En viuda? este caso, para que en una próxima que me toque, ya soy más preparado. Pero preparado, pero para ayudar a la familia, a la viuda, ¿no? ¿O a quién? Pues de O pronto no sea esa, una ayuda necesariamente, pero un caso similar, ¿cómo reaccionarías tú dándome como una puntada de ayuda para yo decir, ve, me sirve ese consejo? Marilena, entonces, ¿quién es el necesitado en este momento? Marilena. La viuda. ¿Qué dice No, los yo digo demás? que es que Henry es un pastor y entonces los pastores lo llaman, igual aunque no sea pastor, a uno lo llama y uno necesita es como darle como palabras de consuelo a los dolientes, mejor dicho, ¿no? mas Henry, el Por ahí caso va, de por la ahí va. viuda já é passado. Ele quer saber como actuar no futuro numa situação similar. Bueno, ahí nos ayudó Adolfo. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Bien, bien. Está, Buenas noches. está en Alemania. Buenas noches, para usted buenas noches. estamos de día. Aquí estamos de día, ya están de noche ya. Sí. ¿Qué horas son allá? Ahora são as 8:30, 8:40, não sei. Não tenho o reloj acá. Ok, ya. Apenas Acá estamos son las empezando. 3. São las 9, las 9. Las 9 Ah, ya, aquí en ok, Colombia son las 3, entonces 6. 6 horas. Listo. Gracias, Adolfo. Las Entonces, 9, pero anochece como a las 4:30, 5, ¿verdad, Adolfo? Por allí en Alemania, anochece más pronto que en España. 9 de la noche ahora. Sí, pero ¿y a qué hora se pone el sol? El sol está se poniendo 4:40 más o 4:30 ahora. O sea que ya ok, lleva bastante tiempo de noche. Bueno, pues Sí. listo. Entonces, en eso consiste el ejercicio, Marilena, de afinar el oído para saber uno qué escucha y a quién escucha, porque uno termina es escuchándose a uno y diciéndole al que le está dolido que lo escuche a uno indirectamente, que lo atienda a uno, porque yo tengo muchas preguntas. ¿Qué hacemos con la sangre? ¿Qué hacemos con la viuda? ¿Qué hacemos con la señora? ¿Qué hacemos con el enfermo? Y resulta que el que nos está diciendo varias veces, ayúdenme, es a mí. Henry está diciendo, porque yo quiero que me ayuden a mí. Yo, ¿cómo hago? Ayúdenme a mí. Y uno no escucha. Ese es el caso del samaritano con el levita y el sacerdote que pasaron de largo. Y se pasaron de largo, dice el texto. ¿Por qué? Porque ellos querían que lo escucharan al levita que tenía afán para ir al culto, al sacerdote que tenía afán para el culto. Escúchenme a mí. Y él que estaba tirado en el piso es otro que lo quieren escuchar. Y el samaritano es otro. ¿A quién escuchamos? Esto no es fácil, como dijo María Elena al principio. Esto es enredado. Esto no es fácil. Por eso, si queremos crear una alternativa, tendría que hacerse desde qué escuchamos. Escuchar nuestras voces para escuchar al otro. ¿Cómo te suena esto, Sara? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara. No lo habíamos saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien. Sara es estudiante de filosofía. Y cuando usted ve esta apreciación, ¿cómo te parece, Sara? Pues, o sea, bastante interesante y es como muy acorde a algo que se estudia en epistemología, que es el testimonio, escuchar eh, como lo- los relatos, porque mediante esa escucha, pues luego se convertiría como en diálogo
para poder que haya, mm, pues no sé si llamarlo sanación o más bien em, que como aligerar la carga, podría ser. Eh, pero, pero pues por ahora la escucha, sí, sí, siento que es una parte esencial o para descubrir también lo que duele. Muy bien, Sara, lo que dices. Escuchar lo que duele, porque a veces no escuchamos lo que duele. Y eso es una ciencia. Ella dice que eso hace parte de un área. ¿Qué área es que dijo ella? Que el testimonio hace parte de una ciencia. Epistemología. Epistemología, ya. Epistemología. ¿Qué es la epistemología? Conocimiento, ¿no? Sí, Sí, es lo que estudia las teorías del conocimiento en filosofía y todo lo que gira en torno a esto. ok. Eso es clave. Eso hay conocimiento. Epistemo viene de estemos, que es conocimiento, y énfasis, énfasis en un conocimiento. La epistemología es la ciencia que permite la construcción de conocimiento. Entonces, esto que estamos haciendo es una epistemología que es construir el conocimiento desde dónde. ¿Desde dónde? Y construirlo es especialmente de quien nos está hablando. Y ahí lo que dice Sara, esa escucha sanadora. Porque cuando yo escucho, ya escucho esa Henry. Ah, que hay muchas voces. Sí, la voz de la sangre, la voz de Yander, la voz de María Elena, la voz de la viuda, que se le dice viuda, otra le dice señora, alguien dijo es la señora, otro dice es la mujer, otro dice la viuda. Son diccionarios distintos, miradas distintas, son conocimientos distintos. De ahí que la epistemología es ese énfasis en un conocimiento que permita la construcción de una realidad que haga posible la sanidad. Eso no es fácil. No es fácil hacerlo. Duele. Esto que estamos haciendo duele, porque dice uno se pega unas... Para entenderlo un poco, como esto tiene que ver con la espiritualidad, tenemos que cruzarlo con un elemento teológico. Ya hemos visto unas categorías. Esta es primera, el no saber. Uno se acerca al otro desde el no saber. La autora del programa de la categoría se llama Arlene Anderson, que nos permite acercarnos al otro desde el no saber. Cuando yo me acerco al otro desde el no saber, entonces pregunto. Y cuando pregunto, aparece el conocimiento, la epistemología, los datos. Y son novedad. Para mí, me parece raro. Cuando lo entiendo de esta forma, empiezo a bajarme. Y ese proceso del abajamiento o de la encarnación, que ya nos metemos en la teología, nos cita a la Biblia y allí dice que cuando uno se encarna, cuando uno se baja, brilla la gloria de Dios. Aparece Dios allí, aparece la espiritualidad. Miremos un texto que nos va a iluminar esto que hemos hablado. Aquí está. Juan 1:14, texto clave de la Biblia, dice, y el verbo se hizo hombre. ¿Y qué más dice? Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es muy fundamental, porque esto nos ayuda a entender un poco la pregunta que está planteando María Elena y los demás. Si no alcanzan a ver, pueden correr la barrita para que la cámara se pueda ver. Dice, y el verbo, que es el término de palabra, la palabra, o es el caso de Jesús, se hizo hombre. Esa palabra de hacerse, el hizo, viene del griego ginomai. Ginome. 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 Y que indica hacer que sea, generar, llegar a ser. Y ese es el proceso de la construcción del conocimiento. Se embaraza, se cría, se genera, se produce un nuevo gen, un nuevo génesis, un nuevo principio, una nueva manera de acercarnos a la gente. Y el verbo se hizo, ginomai. Ese es un proceso de abajamiento
que no es fácil. Mire que ese es más clave, que lo hemos citado en otras oportunidades, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es llamarnos a escuchar al que le duele. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, ese rebajamiento voluntario, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esa es la encarnación, es ese proceso de bajarnos para poder como afinar el oído y poder escuchar lo que pasa al otro lado. A eso se refiere en este caso, este principio de ese abajamiento, de esa encarnación, de meternos en el mundo de la otra persona. ¿Cuál persona? Pues la que tenemos de frente, la que tenemos al lado. ¿Qué significa prójimo? Es el próximo. En latín como el próximus, es decir, el que está próximo. El que está más próximo a nosotros de todo ese relato, ¿quién es? ¿Quién es el que está más cerca de todo ese relato que nos han contado? ¿Quién es la persona que está más cerca a nosotros? Henry. Henry. Henry, la persona que está más cerca. Por lo tanto, a Henry es que nosotros le llegamos a preguntarle a Henry esto. Y es, Henry, de eso que nos has contado, eso que nos has dicho, ¿qué desea Henry? Y él nos devuelve una pregunta. ¿Usted qué haría? Y ahí empezamos a tejer la historia, a bajarnos a él. Pues de comparar para que cada uno se coloque en los zapatos, conocer la reacción de una dama, comparaciones y deducciones, para estar más preparado. O sea, lo que nos está diciendo Henry es que él tiene una necesidad y la necesidad de él es estar preparado. Hasta ahora no he visto algo parecido. Me sentía impotente. Vea lo que dice. O sea, es una cosa muy dura que se vive en el fondo. Y a ese dolor hay que escucharlo. Dios mío, me hubiese gustado que Dios me hubiese usado, que ella se desahogue. No sabe cómo responderle a ella. Eso nos dice él. Hasta aquí, esto que hemos entendido, porque vamos a seguir con el caso de que nos ha planteado Henry, cómo es que se llega a ese proceso. ¿Qué le llama la atención de esto que hemos visto? Un momento. Bienvenido. Ahí entró el doctor Armando, médico. Bienvenido a la sala. Hola, gracias, profe. Profe, hubo algo en la última parte del relato de Henry que me llamó la atención y fue cuando dijo que le dio un abrazo y le dijo a ella, Dios está en control. Es decir, él nos está preguntando qué haríamos nosotros, pero dentro de la misma historia hay elementos que si trabajamos sobre ellos van a sacar lo que él hizo. De la misma manera en que nosotros nos sentimos ignorantes de este caso, él lo estuvo, pero él empezó a construir y esa parte es interesante. Él dijo, le dio un abrazo y le dijo, Dios está en control. ¿Sí fue así, Henry? Sí, mi hermano, yo le dije, Dios tiene el control, sí, muy cierto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué sucedió en ese momento? Ella calladamente movió la cabeza como diciendo sí, pero no dijo más nada, se quedó sollozando. Interesante, interesante. ¿Y tú cómo te sentiste ahí? La verdad, hermano, a mí se me salieron las lágrimas. Por ello al pastor que yo como que me metí en la historia, como que entré en el mismo shock de ella. Me contagió, mejor dicho, porque pues fue algo bastante conmovedor, ¿no? Interesante, pero lo que tú le dijiste y la reacción, ¿cómo notas esa reacción de ella en su sollozo, en haber como asistido a que Dios está en control? ¿Cómo ves eso? Me dio paz. O sea, sentí que Dios actuó en ese momento como para decir, aquí estoy. Es decir, lo que hacemos los pastores cuando vamos a un funeral o cuando vamos a un lugar donde hay un enfermo. Un abrazo es decir 1000 palabras en silencio. Interesante porque una de las cosas que tú decías es que
tú querías que Dios te utilizara. ¿Será que Dios te utilizó en ese caso, en ese punto? A ver, te digo, cuando uno va a un funeral, uno sabe que se dice a la persona, eh, eh, lo siento, uno sabe que es lo que siente el doliente, ¿cierto? Pero al menos dice que Dios te dé paz o que Dios te dé fortaleza. Entonces, Dios es el único que sabe el momento de la persona. A yo decirle a ella, Dios tiene el control, es lo primero que viene a mi cabeza, como para decirle, de pronto yo no, yo soy impotente, no puedo decir nada, pero Dios sí te puede colaborar, o Dios te puede dar como el consuelo, yo solamente te doy un abrazo. Y ese abrazo y esas palabras trajeron el consuelo, ¿no te parece? En cierto sentido, sí, al menos cuando ella quedó en silencio, que asintió de que sí, ahí hay como un comienzo de decir, bueno, no somos humanos, Él lo es todo. Interesante. Profe, retome. ¿Cómo les pareció lo que acaba de hacer Oscar? ¿Qué dicen los demás? Que está escuchando, que está atento. Es un hombre que escucha. Sí, Él intentó, María Elena, ¿usted escucha o es joven? es joven, soy joven. Oscar intentó descubrir lo que pasó en el Henry en esta situación. ¿Cuál Muy fue su activo. experiencia? Ok. Muy bien, ¿cierto, Adolfo? Sí, maravilloso. Oscar, Claro no. que salió un poquito del tema, pero está bien. Sí, sí, siguió al siguiente paso, pero lo hizo muy bien. Está bien. Muy bien. Julián, ¿estás ahí? Señora, aquí estoy. ¿Cómo le pareció la participación de Oscar? Creo que en medio de nuestro diálogo siempre tenemos que tratar de generar esa escucha activa para así mismo saber qué preguntar, ¿no? Porque en medio del dolor podemos llevar a que se den respuestas muy cerradas, pero al saber escuchar vamos a poder interiorizar un poco más y fue lo que hizo Oscar al tratar en lo posible de que Henry fuera, se vaciara, ¿no? Como que hablara, como que dijera algo más y encontrar la solución, ¿no? Porque es que creo que en los caminos de consejería y todo eso, el consejo lo trae muchas veces el mismo paciente, ¿sí? Si es que podemos usar el término paciente. Él trae la solución, sino que no hay quien le ayude a encontrarlo, porque las personas sencillamente le tocan la espalda, le dan el abrazo, le asientan con la cabeza ante lo que siente, pero cuando ya es el momento de expresar, él mismo llega a la solución, él mismo llega a la conclusión, él mismo llega al estado de decir, esto fue lo que sentí y puedo estar sano, puedo estar libre, gracias. Y sea el vínculo entonces de agradecimiento, sea el vínculo de reconocimiento, sea el vínculo de decir, voy a seguir contando con usted, lo necesito otra vez a usted. Sí. Qué bien, Julián, lo que dices, ¿no? Esa capacidad de escucha y ese acercarse al otro, porque es que ese otro tiene otra lectura que uno no la sabe. Y ese acercarse, pues no es fácil. Como decíamos ahora en el verbo en griego, entonces ese generar o producir algo. Pero tú mismo, Julián, dices que la misma persona tiene cosas. Lo que hizo Oscar, ahora, ¿cómo cuadra esa solicitud que estaba haciendo Henry? Yo quiero, por favor, que me ayuden, porque yo me sentí impotente. ¿Cómo entender? Yo me sentí impotente con algo que acabamos de escuchar. Yo sentí una paz.
¿Notan ustedes ese contraste? Que es esta epistemología que hablaba ahora Sara, un nuevo conocimiento surge frente a otro que estaba de impotencia. A ver, me gustaría trabajar eso porque eso es una cosa maravillosa lo que estamos viendo acá. Esa es la transformación, los diálogos sanadores. Como alguien que se siente impotente termina diciendo, no, pero es que yo me sentí en una paz y la señora también. Y entonces, luego, ¿dónde queda eso? A ver, hablemos un poquito de eso. A ver, o preguntas, ¿qué preguntas le suben con eso? A ver, comentemos un poco. Yo pregunta no quería hacer, pero yo encontré interesante porque Henry tenía una incertidumbre, una Ajá. insatisfacción que no pudo ser un instrumento en las manos de Dios. Y con la pregunta de Henry, de Oscar, vio que Dios lo utilizó en este momento. ¿Utilizó a quién? A Henry. A Henry. Y la Exacto. pregunta que nos queda, Adolfo, es, pero uno cómo entiende a este Henry que llega y nos dice, es que dice cosas que quiero mostrarlas acá. Vea lo que nos dice Henry. Y uno queda como entre, vea, él dice, es que conocer la reacción de una dama y comparar deducciones, que alguien me enseñe, por favor, a estar más preparado, porque hasta ahora no he visto algo parecido, me sentí impotente. Entonces, y ahora ver lo que no es un hombre impotente, sino un hombre que genera paz. Uno cómo interpreta o cómo lee estas cosas de este modo. A ver qué nos dice Henry o Julián, a ver. Es lo que de pronto, profe, ahora pues estaba como compartiendo, ¿no? Porque cuando es de asesoramiento, cuidado pastoral, del acompañar al otro, según las historias bíblicas, ¿no? Me gustó mucho y el verbo se hizo, ¿sí? O sea, ¿Sí? interesante eso, ¿no? Y por ejemplo, este tiempo de natividad, de, de hacerse, ¿no? Se hizo. ¿Sí? Carne y sangre, como dice el autor a los Hebreos, ¿sí? ¿Ah? Es dar a entender que quien te escucha también le ha dolido y entonces te está ayudando a que puedas interiorizar lo que en dolor de pronto tienes y que puedes encontrar esa solución conforme a lo que yo puedo escuchar de ti, ¿sí? El que llora, el que, el que se alegra, ¿no? Porque es que a veces el sufrimiento también a veces llega cuando llegan las noticias de que te ganaste una herencia y no sabes qué hacer con eso. También llega, ¿no? Puede llegar ese estado. Lo que estás Eh, diciendo, Juan, es que Henry está con un tesoro, pero se siente pobre. Podríamos decir que más que el tesoro es cuando encuentre en sí ese elemento de reconocer es posible generar esta solución, el tesoro estará en sus manos. Ahí es donde el tesoro lo tendrá. O sea, ese ya estaba, pero él parece que no sé, hasta que Oscar lo hizo visible, como que está. No vio el tesoro. Henry no vio el tesoro. Es, Estaba muy eh, chiquitico. Estaba muy chiquitito. es como ese volver en sí, ¿no? ¿Te acordás del que estaba limpiando marranos, comiendo, queriéndolo los marranos y como que, cuando, ¡pum! Ya, volviendo en sí. No, ya sé qué tengo que hacer. Voy a dejar este marrano aquí y voy a los brazos de papá. Es como esa situación, o sea, el tesoro lo logré encontrar fuera de mí, pero que al fin y al cabo está conmigo. O sea, eso es algo Claro, bastante él nos interesante. dijo que él abrazó y que la señora se sintió en paz y él se sintió en paz. Eso es un tesoro. Exacto, Pero llega aquí así a es. decirnos y hablarnos de una pobreza, de una impotencia, de una necesidad. Me parece que este trabajo es el trabajo de sanar gente que tiene la misma sanidad y valorarlo. Es el mismo Jesús que se hizo carne y habitó en medio de ellos y vimos su gloria. Vamos a ver, eso que dijo usted ahora me gustó mucho, Julián, porque es ese que está afuera y que está dentro, pero que está interno, eso que está interno, en el mismo texto que estamos viendo, vamos a revisarlo, porque el texto dice así.
Después de que él se abajó, se hizo carne, se hizo hombre, el texto dice que habitó. No solamente se hizo carne, sino también dice que habitó. Esto a propósito, para estas fechas de fin de año, este texto es muy clave. El texto habitar es acampar. Qué bonito, oiga. Es que no, Es que es no, que no. es que no, es acampar, ocupar como una mansión, residir. Y hay otras figuras, choza, residencia temporal, cuerpo humano, como morada del espíritu, tabernáculo. O sea, vino y se tabernaculizó, vino y se acampó, vino y se volvió en una carpa, como un camping, o se llama más, o más bonito los glamping. Se vino y se ubicó y habitó y estuvo. Vea el caso de Henry, cómo él acampó en ese dolor. Él dice que estaba con el papá. Eso es otra historia muy linda de Henry. Dice que estaba el papá. ¿Sí es así? Estaba con el papá, ¿cierto? ¿Y él qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? A ver, ¿a me ayuda? ¿Qué hizo quién? Henry. Estaba con el papá. ¿Y qué hizo cuando vio la sangre? El abuelo. El abuelo, perdón. ¿Se asustó? No, fue ¿Entró hasta... el show? ¿No que fue hasta donde la señora? Ah, la abrazó. Sí, dejó al papá, dejó al abuelo. Henry, cuenta. Como el escenario fue en el mismo cuarto, la cama de mi abuelo estaba a un lado y la del paciente que acaban de llevar en el otro. Entonces, claro, yo me quité donde estaba mi abuelo y me trasladé al lugar donde estaba el señor cuando comenzó a soltar sangre. Cuando la señora dice sangre, pues angustiada Claro, y hasta sí, ahí. Ese punto, ese se llama peregrinaje. Se hizo. Se salió de un lugar cómodo y pasó a un lugar incómodo. Esa es la encarnación. Bajarse, rebajarse, vaciarse, ir de un lado y después de eso, habitar. Habitar es el término de que no, que usted hizo, abrazó. Porque dice morar, habitar, acampar momentáneamente. No fue un abrazo eterno, sino de un momento. Acampó entre nosotros. O sea, se metió dentro de la señora, dejó al abuelo y se incluyó con la señora. Y en ese momento, usted dice que sintió una paz y la señora también. Y el texto dice, hemos contemplado su gloria. El término es mirado, percibido, su gloria como ese brillo, se doxa, como ese aparente, como esa iluminación que corresponde al Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Ese es el ejercicio de la encarnación que lo estamos viendo cotidianamente y en cada momento y en el día a día. No es fácil uno dejar la cama del abuelo para ir a atender a la otra persona, porque eso es el amor. El amor es renunciar a mi comodidad y entregar al otro, donarme al otro. Renunciar de mi estabilidad para donarme al otro. Ese es amor. Jesús renunció al lugar donde estaba y se entregó al ser humano. Renuncia y entrega. Los dos elementos fundamentales del amor. Renunció a una comodidad para entregarse al otro lado, que es la pregunta que nos está haciendo inicialmente Henry, y es acerca cómo hace uno para hacer este camino. Y él mismo ya lo ha recorrido para estar más preparado. Hasta ahora no he visto algo parecido. Me sentí impotente. Entonces, y usted dice, no sabe cómo responder. La respuesta, y vienen los elementos de la comunicación. La comunicación, creemos que la comunicación es netamente verbal, pero hay otra comunicación que es comunicación no verbal, que es la comunicación gestual. Y la comunicación verbal y la comunicación gestual, la una es como más digital, más hecha de grafías, gráficas y lenguajes gramaticales,
y la otra no tiene lenguajes gramaticales, sino que tiene gestos y comportamientos humanos. Y lo que uno ve en el caso de Jesús, la mayor parte es de el lenguaje no verbal. El abrazo, la despedida, el silencio, el retirarse o el tocar, la tocó o sujetó a la mujer, a la suegra de Pedro con su mano, la sujetó y el término sujetar es apretar, pero duro que no suelta, como dice, de aquí te levanto, te saco de la enfermedad. En nombre de Jesús te saco de aquí, es la palabra en griego que habla de sujetar a esa mujer y levantarla. Y después se levantó y le servía. Entonces, este elemento de peregrinaje, de ese éxodo, de esa salida del estado de a pasarse a un estado mucho más dinámico, es el que estamos viendo acá. Ahora me parece a esta altura del tema preguntarle a Henry. Henry, cuando usted escucha esto, ¿usted qué siente? ¿Qué percibe? ¿Qué piensa? ¿Qué te genera? Henry. Henry, ¿estás ahí? Henry. Aquí estoy, sí. Bueno, ¿qué Que lo tenía piensa? apagado el micrófono. ¿Qué piensa de lo que... Usted me pregunta que a estas alturas, ¿qué pienso? Y cuando usted ya ve esto, de lo que hemos dialogado, de lo que participó Oscar, Julián y María y los demás, ¿usted qué ve ahora con esto que... Pues, pastor, que actué de una manera tal vez intangible, ¿no? Como que me guié más por el dolor ajeno que por lo que podía yo decir. Que, o sea, yo vi que no hice nada en el sentido de que tal vez hubiera usado muchas palabras, mucho repertorio, pero el varón que me hizo la pregunta, que cuando fui abracé, no había pensado en ello y tampoco lo habíamos tocado, simplemente yo lo relaté, pero pues no, me quedó como en lo último, ¿no? Entonces me hace ver a mí que ese abrazo, al preguntarme qué hizo ella, ahí sí recordé lo que decía la muchacha de la epistemología, como que ese conocimiento se ahondó en sacar algo que no tenía, no había dicho antes, ¿sí? El abrazo, pero él me pregunta, ¿y qué hizo ella? Entonces mire que ya me hizo dar un poquito más allá, recordar el momento. Ella, sí, señor, se asintió con la cabeza, no dijo nada, pero yo como que sentí una paz de decir, de pronto no le puedo decir nada, pero al menos sintió el abrazo, como dice, el abrazo de Dios, el abrazo, el consuelo, el alivio, estoy contigo, no te conozco, pero pues quiero darte algo de mí, más o menos por ese lado. Ahora quiero preguntarles a los demás compañeros que están en sala. ¿Este Henry que escuchan ustedes es el mismo que nos habló al principio? No, ¿No qué? no es el mismo. Ya ahorita ya alcanzó a captar todo lo que había hecho y a recordar el momento que la abrazó, o sea, atendió a la viuda, o sea, que Dios lo iluminó. ¿Sí, Henry? Un Henry empoderado. Interesante. Otro Henry. Un Henry, un Henry que fue usado por Dios. ¿Y Porque un abrazo. sabía o no sabía Sí. que había sido usado por Dios, Henry? ¿Qué dice Juan? Antes no sabía. Sí, no sabía, ahora sí. No, no, Y, no. y Usted me con un ayuda a abrazo. descubrir, no sé. Amén, porque esto es una maravilla. Amén. Una delicia ver cómo se transforma la gente con estos diálogos sanadores, cómo se construyen nuestras realidades. Ahí sí tiene que ayudarme, por favor, Sara, con este tema de lo que pasó de esta nueva epistemología. De la filosofía que nos pueda interpretar esto. A ver qué más comentarios le generó esto que nos acaba de decir Henry. Vea, que ustedes son testigos con sus propios ojos de esta maravilla que Dios nos ha regalado esta tarde. No sé si alguien habló de construir.
para construir. Entonces esa va a construir como que vamos levantando la pared y vamos armando el lugar, no sé. Sí, claro, es que esto es una construcción, una nueva deconstrucción y construcción. Y ahí es para hacer teología. No sabía que Dios estaba conmigo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Esa ilustración, ¿alguien recuerda? Donde los pies en la arena. Ah, las 4 huellas y las 2 huellas, claro. Sí, ¿se acuerdan? ¿Qué decía esas huellas? Heriberto, ¿usted se acuerda de eso? ¿De las huellas? No, no recuerdo la huella, no. Y me llevaba en sus manos, quedaban 4 huellas. Y después se sintió como solo. Ah, la huella en la arena, ok. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Esto he escuchado por hecho por ahí un letrerito que había que no hay huellas y que sí, ahí medio recuerdo, poquito, casi no recuerdo. Ya, Celestino, ¿se acuerda? Bueno, gracias. Sí, en cierto momento cuando eh, los dos estaban caminando en la arena y cuando el problema había crecido mucho más, entonces él retorna como a preguntar, Señor, ¿dónde estabas en medio de mi conflicto, de mi aflicción? Cuando más te necesitaba, tú no estabas. Pero el Señor le responde, es que tú vistes, ya no vistes 4 huellas, sino 2, porque yo te llevaba en mis brazos. Ah, Es la respuesta del Señor. mejor dicho. Henry, ¿usted cómo se siente con eso que escuchó? Pues hermano, que hay un par de huellas al final, pero yo me tenía cargado. ¿Tú estabas solo o estabas cargado, Henry? Él me tenía en sus brazos. Usted yo creo que ha predicado esto, Henry. Sí, claro, inclusive lo que acaba de decir, la huella en la arena, hicimos con los jóvenes de la iglesia un drama. Y ahora una pregunta, ¿usted se había sentido cargado por Dios en sus manos? De inicio no, porque uno siempre busca como a usar las palabras o como, ¿quién me puede? Yo no sé, uno quisiera que alguien estuviera allí, como cuando están estudiando, como cuando están en la iglesia, que tiene al más inmediato. Pero pues aquí uno entiende algo y que está en lo que usted decía ahora, en la parte teológica, ¿no? El Señor va a estar presente allí. O como cuando uno dice, cuando el profesor está callado, es porque uno está presentando el examen. Interesante, muy interesante lo que nos acaba de decir Henry, y eso es una cosa de maravilla para uno disfrutarlo y empezar ahora sí. Ya Henry es un maestro, vea, porque no solamente es maestro de quien enseña, sino quien tuvo una experiencia con Dios, que lo llevó en sus manos. Y fue en este diálogo entre todos, entre los que pudieron participar, cada uno, de la luz que nos dio Oscar y que fue llevando en ese proceso bien iluminado y se llegan a estas variantes interesantes. Bueno, ahí es el tema. Ahí hay más para tejer, más para poder cortar temas, categorías académicas para esto. O sea, ¿cómo se logra hacer este ejercicio? ¿Qué preguntas les surgen ahora a ustedes con esto que acaba de pasar? Y agradecemos muchísimo a Henry por haber abierto su corazón y habernos traído este manjar del cielo, que es una experiencia de vida traducido aquí en términos nuestros. Muchas gracias, Henry. Ahora nos vamos a quedar con reflexiones de temas, preguntas como ¿cómo logramos hacer lo que logramos hacer? Esto que se hizo tiene todo un proceso. ¿Cómo se llegó a...? Te digo la verdad, pastor, ¿Cómo? estoy compungido, hermano. Amén, amén. Dios lo bendiga, hermano. La bendición del cielo, sí, hermano, que está lleno del poder de Dios.
La palabra dice que el espíritu sopla de donde no sabemos ni dónde viene ni para dónde. Y allí está Dios ministrando. Pues, una experiencia de recordar y sentir más allá de lo que uno puede expresar. Amén, amén. Y Henry en este momento está en un proceso de recuperación de su salud porque tiene una cirugía que acaba de hacer y prácticamente está allí, postrado. Pero miren, Dios lo está levantando con su poder, con su mano, lo está sosteniendo, llenándolo de vida. Y todo esto está tejido porque todos participamos. Quien invitó a Henry fue María Elena. Y María Elena inicialmente estaba diciendo que tenemos que atender a la señora y el que estaba necesitado era Henry. Y ahora llena con esto que acaba de decir, que se llena compungido del Espíritu y cómo Dios siente la presencia de Dios, cómo la ha tomado. Es una expresión muy linda. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto que siente que ha sucedido en la sala? Bien pueda. Profe, un comentario tal vez paralelo. Ayer, antes de ayer, alguien me preguntaba, unos estudiantes, una pareja, me decían, hermano, usted con la experiencia que tiene y cómo maneja público, denos un consejo para poder vencer el pánico escénico. Entonces, te le dije, ¿cómo así? Cuéntame, ¿cómo así que el pánico? No, cada vez que me toca presentar eso, yo pierdo, no como, no duermo. Y entonces, similar a lo que estaba sucediendo hoy, yo no soy el experto es ella. Ellos apelan, de pronto como Henry apeló a nosotros, al grupo general, bueno, díganme ustedes, ¿qué harían ustedes? Entonces, cuando se enfoca en el que estamos acompañando, la pregunta mía fue en ese caso, pero cuéntame, ¿cómo te ha ido en tus presentaciones? Siempre excelente, maravilloso, interesante. O sea que siempre te va bien. Y se queda pensando, tal vez como Henry lo está haciendo en este momento, y sí, siempre me va bien. O sea que el miedo y la inseguridad no ha afectado tus resultados. Dijo, no, al contrario, los profesores, muy buena gente. Y empezamos a construir. Entonces, nosotros, en este caso, la pregunta para el que supuestamente sabía de cómo expresarse ante el público quedó a un lado. Y ahora la persona, como en el caso de Henry, queda no solamente con paz, sino empoderado, en este caso en el de Henry, empoderado en la confianza que viene de lo alto. En ella vino en su propia experiencia y dijo, oiga, sí, tantos años de colegio, de bachillerato, de universidad, de especialización, y siempre me ha ido bien. Entonces, ese aprendizaje, ese caminar seguirá tanto en el corazón de Henry como en esta pareja que les comento y de las personas que acompañamos. Y eso que aquí no hemos hablado de la señora o de la viuda, no hemos hablado de ella porque muy seguramente esa semilla sembrada allí va a dar una cosecha grande, que muy posteriormente se verá y recogerá, y Henry recogerá y dirá, sí, realmente ahí estuvo la mano de Dios. Entonces, en esto, como decía el profe al principio, hay que deshacernos de lo que somos nosotros. Eso es vital en esto. Aquí nosotros vamos es acompañando. Nosotros no vamos a dirigir nada porque en el momento en que intentamos dirigir, perdemos el control de todo y ayudamos a que el otro también se pierda, porque eso es lo que estábamos haciendo con Henry. Henry iba en caída. Entonces, y en nuestras voces, la polifonía que el profesor mencionó, obviamente eso solo nos confunde, ¿no? Que si la sangre, todos nos conectamos, claro, yo he estado allí al lado de una cama alguna vez y he sentido lo mismo, pero cuando nosotros nos concentramos en la persona, lo acompañamos y pescamos lo positivo, hay que estar, así como decía el profe, hay que estar muy atento, porque eso ni siquiera se escribió. En lo que se escribió no se escribió eso que era, decía el profe, eso es una luz, eso es un chispazo en un momento, y si uno no está atento, la chispa pasó y hubiéramos seguido dándole vueltas al problema. Pero cuando se ve la lucecita, se agarra uno de ahí y mis hermanos de ahí no se suelta, como Jacob dijo, yo no te suelto. Hasta que no me bendigas. Entonces pienso que esa es pienso que la lección que queda para aprender. Muchas gracias, Oscar, por su apreciación, muy atinada. ¿Alguien más? María está saludándonos. Dios le bendiga, María, desde Costa Rica.
Elvia nos está diciendo en el chat que esa categoría es de la linealidad a la circularidad. Muy bien. Sí, así es, Elvia. Esa es cómo pasar de una mirada lineal, de una mirada desde la simplicidad a una mirada más compleja, más de la circularidad, aquello que tiene que ver como salirse de un marco para crear otro, como cuestionar algo que está. La linealidad va en un sentido, la circularidad se regresa y regresa otra vez y va y viene. O sea, no tiene una manera sola de estar, de vivir. Entonces vemos de otra forma. Eso es lo que pasó acá con Henry y los que participamos. Bueno, esto, ¿tiene alguien alguna pregunta de esto que ha pasado, que ha sucedido, que le llame la atención? Yo quiero comentar algo. Sí, Hola. sí, bien pueda. Bueno, también podemos ver aquí, vemos del caos a la recursividad, pues porque el Henry nos trajo un caos, un problema de aquella persona, ¿no? Y en el mismo era un conflicto porque decía pues que cómo hubiese tenido palabras para conversar con la señora y transmitirle paz, algo así, ¿no? Pero vemos que se ha descubierto que él sí tenía un recurso en la cual él no se había dado cuenta y que se dio cuenta que lo que él deseaba haber sido tomado por Dios, entonces se da cuenta de que él sí fue tomado por Dios porque él abrazó a la señora y luego la señora sintió paz. Sí. Entonces pasó del caos a la recursividad. Lo que Así. está mencionando algunas participantes son los elementos que hemos usado para llegar a donde llegamos. Oscar hablaba de la polifonía, silenciar las voces que están en nosotros para poder escuchar al otro. De Juanita, de Elvia, que es atinada porque ella tiene su afinidad sus categorías muy claras, y es pasar de esa linealidad a la circularidad, y en el caso de Juanita, pasar del caos a la recursividad. Entonces, son categorías académicas que se van dando en este diálogo que hicimos, llegar a donde llegamos. Puedes llegar hasta allí, a unas aguas mansas, después de tener unas aguas turbulentas, llegar a un lugar. Técnicamente, es esto lo que hemos hablado acá en este cuadrito, que hemos mencionado, que fuimos tejiendo en la manera que fuimos hablando. Ese caso importante de esta historia dominante porque aquellos nos acusan y que nos achan un poco, hace sentir como incómodos, como que nos domina la sangre o porque Henry hablaba mucho de que lo votó y como que salió, eso nos impacta mucho, y tanto nos impacta que se nos olvida escuchar a la otra persona, se nos olvida. Esa es la historia dominante, que domina. Pero de ahí pasamos a algo que el propósito, ¿usted qué haría en este caso? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es el propósito? Y después la historia alternativa, que fue la que vimos en este caso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Comentario? Pastor, tú hablaste de las voces. Sí. Esa palabra la escribí yo en sociología, que en todo escenario hay voces, y tú hablas del término voces, que la voz de la sangre, la voz de la señora. Entonces, pastor, de entre todas las voces hay una que es efectiva, y es lo que de pronto... Sí, se le fue el volumen. Se acabó la voz. Se apagó el micrófono. Sí, eso que está hablando acerca de estas voces que él estudió en sociología, también se mira aquí en el tema de la polifonía, esa cantidad de voces que surgen y cuál de esas voces son las que nos permiten. Y como no sabemos ahora cuál voz, no habla con la persona y la misma persona nos va indicando cuál voz es la que hay que escuchar, que a veces nosotros queremos escuchar nuestras voces o nuestros impulsos o lo que nos ha impactado y nos quedamos ahí en el impacto, entonces terminan escuchándolo a uno, al impacto de uno y no a la otra persona que está al otro lado. Qué bien, qué bien. Bueno, esto que hemos hablado, como ustedes lo han escuchado, esto obedece a un diplomado que estamos ofreciendo, dando, y empezamos en febrero. Algunos estudiantes, algunas personas que han participado son estudiantes ya egresados de nuestro diplomado,
De ahí que tienen esa facilidad de entender ciertas cosas y poder como aportar y desde allí iluminar más el camino. Así que las personas que estén interesadas en este diplomado, empezamos, Dios mediante, el próximo perdón, el próximo febrero, próximo año, en febrero, donde estaremos haciendo inicio de nuestra quinta cohorte con certificación universitaria. Son 6 meses, donde nos veremos todos los martes para poder entrenarnos así. Entonces la clase o el diplomado consiste en colocar un caso como el que acabamos de ver. Se coloca aquí en la pantalla, la persona va narrando su situación y se va transformando en la manera que vamos dialogando y al final del término las personas terminan con una alternativa distinta. Y después de pasar eso, quizás 1 hora, 40 minutos en esa escena, ahora pasamos al tema académico, donde vamos a preguntar, dialogar y colocar las categorías académicas que se usaron para hacer esta transformación. Preguntas sobre este tema que hemos hablado. A ver, Sara, ¿cómo le pareció lo que hemos hablado? Yander. Hola. Hola. Ah, Yander, ¿se le está yendo la voz? Yander. Hola, Yander. Estás en un lugar que no se le escucha. Está intermitente. No se te escucha, Yander. De pronto ubicarte en otro lugar, a ver, de pronto agarra mala señal. La señal. Está intermitente la señal, se escucha así. Sara, bien pueda. Hola. Sí, la Hola. verdad. Pues la verdad estoy muy contenta de haber podido participar como este espacio y pues dialogar acerca de este pues testimonio que pues es mi primera vez eh, asistiendo como a consejería o asistiendo para aprender consejería y pues sí, es un trabajo bastante noble, entonces me resulta muy interesante y pues siento que también desde mi área que es la filosofía hay mucho con lo que se podría relacionar. ¿Y nos puede dar una pauta con qué se podría relacionar? ¿Algunas ideas, Sara? Desde la filosofía. Sí, pues también existen casos así como de asistencia en filosofía, pero a través de textos, a través de lecturas. Y pues, aunque en este caso, bueno, uno lo estaría relacionando, como ya lo había mencionado, con la epistemología, eh, o también algunas miradas desde la salud, como filosofía, bueno, de la psicología o de la medicina, como hablando de la calidad humana. Entonces, eso pues sería como un tema de investigación. Sí, ahí tendríamos una línea de investigación para trabajar el tema de la salud, cómo se incorpora cuando empezamos a construir realidades desde estas miradas. Gracias, Sara. Henry iba a comentar algo, creo. Pastor, te iba a preguntar que la hermana es filósofa, ¿cómo encajaría la ontología en ese caso? Sara, ¿quieres acercarte a la pregunta que hace Henry? Sí, habla ontología, ¿verdad? Si habla de la ontología, pues es un tema bastante interesante y bastante amplio. Pero pues digamos que la pregunta esencial de la ontología es em, tratar de definir al ser, ¿sí? El ser independiente de que si es ser humano o independiente de, digamos, de algunas emociones. Entonces, si puede encajar, creo que sí. Pues ese no es como mi fuerte porque es bastante, o sea, es muy interesante la ontología. Y pues
pero es un campo también bastante amplio, que ya estaría relacionado de pronto con la fenomenología y, y esto lo podríamos, creo que siento que la psicología y la fenomenología siempre, muchas veces lo estudian así como en conjunto. Ok, Sara. Que sí se puede relacionar ese tema, obviamente que tiene todo un bagaje de la ontología porque le da como herramientas para poder entender más lo que ocurre entre nosotros, que fue lo que ocurrió ahora en el mismo Henry, ¿no? Ese ser que tenía inicialmente y cómo se fue generando otras miradas hasta crear una mirada diferente al final. Entonces ese ser no es algo como tan estático, sino algo dinámico y que se va construyendo. Por eso el Evangelio tiene mucha cabida cuando se contempla desde la ontología esas posibilidades que se crean en el ser, en otras dinámicas o diríamos también desde la identidad, que se identifica con algo, pero esa identidad puede identificarse cada día con más cosas. En la mañana de una manera se identifica, en la tarde con otra, en la noche con otra. Esas identidades con que uno lo hace como niño, como adulto, como joven, como perezoso, como trabajador, como bueno, se identifica cada cosa, pues le va dando otros sentidos y otros sabores a su existencia. Muy bien. Bueno, me gustaría de pronto, no sé, este año tener de pronto una última para en 8 días, última sección para terminar. No sé si les parezca bien. ¿Quieren dar algún comentario final de esto que escucharon ustedes o de qué les gustaría que ampliáramos o comentáramos? Bueno, algo así podríamos comentar un poco. Pues yo creo que estuvo excelente, excelente de lo que llegamos de lo complejo a lo general, a lo bueno, pues. Y pues yo creo porque ahora también después de la pandemia quedó mucha crisis, hay muchas personas que están también con depresión, muchas cosas, porque uno encuentra muchas personas en esos campos. Y yo digo que esto también es una manera como llegar a otras personas, como ayudar, porque lo más difícil es los quebrantos del corazón, ¿no? La sanación del alma, que la enfermedad misma física. Porque yo digo que cuando uno tiene ese motor, que tiene bien porque así, por mucho sentimiento de dolor, de todo eso, la persona es enferma. Entonces es bueno estos espacios porque esa sanación interior, que es lo más importante, lo que hace Jesús, que Sí, vino a sanar a los quebrantados de corazón, que eso después de la pandemia, yo estaba viendo las noticias que más de casi la mayoría de gente quedó como con problemas, con angustias, con todo eso. Entonces todavía se ve eso desde la pandemia que pasó desde el 2020, ya llevamos 3 años y los suicidios de los jóvenes también, que es algo aterrador también. Muchachos, niños también, y el bullying y todas esas cosas. Eso es bueno, eso es tratar eso para tener esa paz interior, que es lo más importante. ok. Ujú. Muy bien, gracias María Elena por validarlo porque lo que estás diciendo es una gran necesidad latente en el mundo de la angustia que se está viviendo y tener las herramientas para poder ayudar me parece que es una cosa necesaria y urgente y los que quieran perfeccionarlas y quieran crecer, pues está el camino para crecerlo. Este proceso a propósito no es una consejería, esto no es una consejería. Consejería es una mirada como directiva, donde aconsejamos a una persona para que vaya en una dirección X. Es una mirada lineal. Es una mirada de acompañamiento. Por eso tenemos aquí la figurita, acá atrás en la figura que tenemos, alguien acompañando a una persona con discapacidad visual. Eh, y acompañar es ir caminando al ritmo de la otra persona, que nos cuesta. Por eso hay que bajarse para poder caminar al lado del otro. Entonces no es una consejería, es algo que se construye, como el que acabaron de ver ustedes con, con Henry, donde no se le aconsejó, sino que él mismo, entre todos, logramos a construir unas nuevas identidades, nueva manera de existir y de ser y de ver las cosas, y entre todos logramos descubrir elementos que son muy valiosos. Yo hice una parte, Oscar hizo la otra,
María Elena participó con otras, el mismo Henry también, y los demás que estuvieron participando, Sara, que también dio sus apuntes, y Yander con sus apreciaciones, y Celestino y los demás, nos fueron dando como unas ideas que se fueron tejiendo, acompañando. Acompañar en latín significa comer al ritmo de las personas. Es como si está comiendo algo muy delicado que necesita tiempo, pues lo hace despacio. Si es agua, tomando agua, pues lo hace más rápido. Cada uno tiene un ritmo, pero cada uno tiene una manera. Hay personas que toman agua como si estuvieran masticando pan. Entonces, también el ritmo de ellos es un ritmo pero para eso hay que tener el diccionario de cada uno. Eso lo Y eso trabajo. es lo que eso es lo que nos falta, ¿cierto? Como acompañar a la otra persona, realmente como meternos en los zapatos eso nos falta mucho porque uno es como que uno ve las cosas como superficiales, pero no Ah, llega como a la profundidad de la persona, y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. O sea, meterse aquí, habitar entre nosotros el verbo se y que hizo. sintamos eso. Ujú, sí. Sejinomai, que es hacerse, meterse en la gente, dejar cosas que uno tiene, como que uno escuchó algo, me impactó la sangre, me impactó tal, la viuda, pero yo me quedo es con Henry, ¿no? ¿No? Como decía ahora María Elena, pero no, si es la señora, es que Henry, y no es fácil pasar allí, como saber escuchar y saber hacerse, no es fácil, pero sí es posible, lo bueno es que sí es posible, y para eso son estos espacios. Si los que quieran ingresar, pues estamos haciéndolo para iniciar en febrero y los acompañamos. Pero mientras empezamos en febrero, pues sigamos que diciembre y enero, no sé, una- claro, para nosotros llegar bien empapaditos allá en diploma. Otro aquí ahora en diciembre y por ahí en enero otros dos, para que no vamos a perdiendo como el hilo conductor en lo que vamos ahí. Oiga, pero tú hablas muy bonito. ¿Cómo le Yo, parece, Luis? Sí, Eso está en serio. maravilloso, profesor, porque eso da lugar a que tengamos en sala otros invitados que hoy no estuvieron. Ah, sí, faltan. Luis Cardona, perdón, Luis Córdoba, ¿cómo estuviste? ¿Cómo te pareció? Oiga, María Anaya de Costa Rica dice que sí, que así es. Así es como, que iniciemos ya matriculando o esperamos en febrero. Ya. El abrebocas, otro abrebocas. Merci, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció lo que vimos? Merci, ¿estás ahí? Bueno, yo creo que está en una sección apenas escuchando, ¿no? Bueno, entonces, hagamos lo siguiente, veámonos en 8 días, que no nos agarre aquí fin de año y todavía. Entonces, veámonos en el próximo martes y traemos más invitados. Entonces, apoyemos la idea de Celestino. ¿Te parece bien, Julián? Julián, ¿estás ahí? Dímelo, profe, dímelo, ¿qué hay que hacer? Ah, caramba, eso está muy bien. ¿Qué opinas de lo que vimos y que la propuesta es que nos veamos en 8 días para traer otras personas? ¿Y cómo le pareció la dinámica que usamos hoy? Pues yo siempre pienso que el ejercicio bíblico, que es terapéutico, que el culto debe ser terapéutico, ¿sí? Que la comunidad debe ser terapéutica. Y hoy vimos el ejemplo de ello con el caso de Henry, que admiro mucho a este hombre y todo ello. Entonces, es importante el tener como estos caminos y sobre todo el encontrar ese principio que la palabra nos da y que ahí es donde viene la admiración, ahí es donde viene el reconocimiento, ahí es donde viene el llévame ahí, ¿sí? El llévame, profe, no te olvides, Daniel, de mí. Sí, por la manera en la que se aterriza, sintetiza, interioriza y aclara el contexto bíblico. Porque es que a veces lo dejamos en unos discursos muy bien elaborados homiléticamente, en una construcción hermenéutica que nos muestra el logos, el conocimiento del expositor, pero ¿y qué? ¿De qué nos sirve tanto conocimiento de quien expone si no se va a generar una restauración, una sanidad, una reconciliación, una fe, un ánimo de quien le escucha? Eso dijo Silvio Rodríguez, ¿no? Si yo no pienso en quien me escucha, entonces ¿para qué? Entonces, ¿cómo tener justamente eso
en medio de mi condición. Entonces, súper, súper, y lo que haya que hacer, hacemos, profe. Pues Gracias. hagamos lo siguiente, yo voy a subir esto a la plataforma, entonces les doy el link para que ustedes lo compartan a los que no pudieron estar hoy y los invitamos para en 8 días. ¿Les parece bien? Sí, profesor, está bien. Claro que sí, profe. Hermano Daniel. Excelente. Excelente, sí. Ok, está muy bien. Gracias por el apoyo. Entonces, quedamos así y nos veríamos entonces en 8 días a la misma hora. ¿Les parece bien? ¿A las 2? A la misma hora y por el mismo canal. Ok. El 12. Bien, Algunos, profesor. algunos que tuvieron dificultad y me pidieron que lo hiciéramos en la noche, no sé. ¿Dónde será más fácil? Uy, pero los que viven en España y todo eso, la noche les toca en madrugada. Pues hay que hablar con ellos, los que están lejos, porque la noche ya sería ellos sería de madrugada. Más o menos 6 horas de diferencia, Dani. Sí, son 6 horas. Nos vemos entonces el 12 en el mes 12. ¿Así es la idea? Ajá, ajá, El ajá. 8 es 12. A ver, miremos la fecha. Miremos la A fecha. las 2 de la tarde creo es una hora estándar. Para Europa también. 2, a las 2, ¿no? Sí, es mucho más apropiado para, tanto para nosotros los que estamos en este continente como también los de Europa. Ok, entonces a las 2 el próximo martes. ¿Listo? Oiga, hermano Daniel. Sí, señor. Más, Heriberto. Oiga, bien, muchas gracias por el taller, porque revigera, la verdad es que revigera todo este conocimiento, lo que uno ha recibido y lo reanima, lo regenera, lo restaura y créame que es muy benéfico. Muchas gracias por los esfuerzos, por acordarse de nosotros. Con mucho gusto. Gracias por el reconocimiento que haces al ejercicio. Y bueno, hacía rato teníamos el silencio, pero bueno, ya inyectamos de nuevo los motores y vamos para adelante. Bueno, gracias, Heriberto. Muy Gracias, amable. gracias Bueno, profesor señor. Daniel. Gracias compañeros. Gracias Luis por estar allí, Mercy y todos los demás. Que Dios os bendiga. Hasta un próximo encuentro aquí Gracias, en la pastor. sala de Gracias por distribución de todo. conflictos. Sí, gracias Luis Bien. Carlos Córdoba. Gracias, Muchas gracias ha a sido de mucha todos. ayuda. Todo muy bonito. Ah, bueno. Muchas gracias y buenas noches para mí, para nosotros. Un gusto conocerlos. Igualmente, bueno, quedamos así entonces. Un abrazo. Bendiciones, gracias, profe. Ok, a Muchas ustedes. Bendiciones gracias, a profe. todos y gusto de, Buenas noches, buenas tardes. bendiciones a todos y gusto de conocerlos a toditos. Gracias. Gracias. Se cuidan mucho. Gracias, Luis. Bueno, que esté muy bien. Chao.